Hola a todos. Hoy haremos un viaje fascinante al pasado y al más allá mientras exploramos el legendario Hotel Chelsea. Sus historias más escalofriantes y las leyendas más enigmáticas que rodean este icónico edificio. Los invito a un recorrido por las historias de asesinatos, suicidios y apariciones sobrenaturales que han convertido al Hotel Chelsea en uno de los lugares más misteriosos de Nueva York. Comencemos. En el 222 oeste de la calle 23, entre las avenidas séptima y octava. Manhattan, Nueva York. El Hotel Chelsea, con una historia rica y fascinante que se remonta a su construcción en 1883 como una cooperativa privada de apartamentos, seguido por su apertura en 1884 con sus imponentes 12 pisos, marcó un hito en Nueva York al ser el edificio más alto hasta 1902. Sin embargo, la historia del hotel tomó un giro interesante cuando en 1905, debido a problemas financieros cayó en bancarrota. El edificio pasó a manos de nuevos propietarios y se transformó en un hotel. En el 2011 cerró para ser remodelado y en el 2022 abrió de nuevo de la mano de BD Hotels, el grupo detrás del Hotel Bowery. En el transcurso de su larga existencia, el hotel ganó notoriedad por su atmósfera liberal y la falta de reglas, lo que llevó a que los huéspedes y residentes disfrutaran de un ambiente donde no había lugar para las inhibiciones. La década de 1970 vio la presencia de trabajadoras sexuales en el primer piso, mientras que invitados famosos, residentes e incluso los propios gerentes del hotel se unieron a la liberación erótica que se vivía en sus instalaciones. El hotel también se convirtió en un escenario icónico para numerosas películas, como 9 semanas y media, El intérprete, Casa de D y Hotel Chelsea, entre otros títulos, lo que contribuyó a su leyenda en el mundo del cine. Sin embargo, la historia oscura del hotel está marcada por una serie de tragedias y eventos misteriosos. Desde el suicidio de Ulmire Wilcox por una sobredosis de medicamentos para el sueño en 1908, hasta la muerte de artistas como Frank Kabecki, que se voló los sesos después de que le robaron dinero perteneciente a la Sociedad Húngara de Enfermos y Benevolentes. Edie Sedgwick prendió fuego a su habitación. Así como el asesinato de Billy Maynard en 1974, un fotógrafo especializado en el rock, fue golpeado hasta la muerte en su habitación. Uno de los eventos más destacados en la historia del hotel fue la muerte del poeta Dylan Thomas con casi 39 años, en la habitación 206 en 1953, debido a una mezcla de neumonía, hemorragia cerebral, hepatitis y alcoholismo. Entró en coma y fue llevado al hospital donde murió a los 3 días. Su presencia parece perdurar en el hotel, con informes de avistamientos y fenómenos paranormales relacionados con su figura. Su rostro aparece en las ventanas de su antigua habitación. En marzo de 2013, una mujer dijo haber visto su cabeza flotando en el aire frente al espejo de su habitación. La aterradora experiencia fue seguida por una noche de insomnio, por el sonido de pisadas fantasmales y una sensación progresiva de miedo. El Hotel Chelsea también ha sido testigo de otras muertes trágicas, como la de Charles R. Jackson, autor de Días sin huella. Era tuberculoso y se suicidó con una intoxicación de barbitúricos en su habitación en 1968. Y el diseñador de moda Charles James, que murió a los 73 años en 1978 de una neumonía bronquial. Se dice que su fantasma aparece en las 3 habitaciones que alquiló en el 6º piso durante 14 años. El 12 de octubre de 1978, el cuerpo de Nancy Spungen de 20 años, fue hallado con una herida en el abdomen producida con un cuchillo, en el suelo del baño de la habitación 100. Su novio, Sid Vicious, bajista de los Sex Pistols, fue encontrado culpable del asesinato. Él decía no tener ningún recuerdo de haberlo hecho. Muchas teorías mantienen que fue asesinada por uno de los 2 traficantes de drogas que visitaron aquella habitación esa noche y que, probablemente, también tenían la intención de robar. De hecho, algunos objetos desaparecieron del cuarto. Sid murió 6 meses después de una sobredosis de heroína, antes de ser sentenciado. Se dice que el fantasma de Sid Vicious habita en los elevadores del edificio,
y que gusta de detener las puertas en cada piso. El fantasma de Nancy Spungen supuestamente fue fotografiado en el año 2001 por una reportera de una página dedicada a catalogar las vidas del bajista y su novia. Se aprecia una fuerte actividad paranormal alrededor de la habitación 100 donde murió Nancy, actividad que incluye grandes fluctuaciones de temperatura, muebles que se mueven de su lugar, y sombras nebulosas que se han visto continuamente. Esta habitación 100 ya no existe, se tiraron las paredes y se ampliaron las habitaciones colindantes. Algunos han informado de música procedente de la habitación desocupada desde la tragedia, y otros han escuchado sollozos y gritos de una pareja discutiendo. A esto se le suma el espectro de una delgadísima mujer que corre por los pasillos semidesnuda, usando solamente unas bragas rosas. Otro fantasma menos conocido es el de Mary. La mujer se quitó la vida al enterarse de que su esposo, cuyo regreso esperaba con impaciencia, se encontraba entre las 1512 personas que murieron en el Titanic, ocurrido en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 en las heladas aguas del Atlántico Norte, tras impactar con un gigantesco iceberg. Desesperada por la pérdida, aparentemente se ahorcó en su habitación. Desde entonces, son muchas las personas que la han visto reflejada en espejos, con un vestido blanco largo y un sombrero con una pluma, con un rostro triste, esperando que algún día aparezca su esposo en el hotel. Al parecer, suele rondar el ala oeste del piso 8, concretamente donde hay un pasillo con un arco y donde se hallaba, en 1912, el departamento que ella ocupaba en vida. En 1996, el actor Michael Imperioli, conocido por su personaje de la serie Los Soprano, aseguró haberla visto una vez. Una noche, al volver a su habitación, al abrirse el elevador, el actor oyó y vio a una mujer sollozando, al fondo de un pasillo, se le acercó y le preguntó si estaba bien, la mujer volteó a verlo y luego desapareció en el aire. En 1922 se informó sobre una joven de unos 20 años, llamada Etelka Graf, que se arrojó por la ventana que daba a la calle 23 y encontró su muerte en la acera. Antes de su caída fatal, había colocado su mano derecha en unas enormes tijeras industriales y se cortó la mano. El dolor era más de lo que esperaba, por lo tanto, se arrojó por la ventana. Era la hija mimada de un rico comerciante de seda cuya familia vivía en una elegante suite en el Hotel Chelsea. Era una artista, pero sus planes se vieron truncados cuando conoció a un apuesto compositor y se escapó para casarse cuando ambos aún eran adolescentes. En pocos años, el esposo había caído en el alcoholismo y tenían 2 hijos pequeños. Ella regresó al hotel y le suplicó a su padre porque no tenían a dónde ir y su esposo no servía para nada. El padre, todavía enfurecido, cedió, dejó que regresaran, pero había una condición: ella era responsable de todas las tareas domésticas y la limpieza, así como de traer costura para aumentar los ingresos del hogar, y también tenía que lavar a mano la ropa interior de su madre, una actividad constante, ya que la madre padecía de incontinencia. La vida se volvió demasiado difícil de soportar. Sus manos se estaban arruinando por las interminables tareas domésticas. Por lo tanto, una noche, se cortó la mano derecha y dejó su trágica existencia. Es en las noches sin luna que se la puede ver revoloteando fuera de las ventanas de los pisos superiores del hotel, con su cabello largo y su vestido blanco. En el 5º piso, se han reportado apariciones esqueléticas en los armarios, mientras que en la habitación 524, el fantasma de un hombre anciano parece sollozar en el baño. El hombre gris, con sombrero de los años 30, aparece en el 10º piso, busca perturbar a los residentes y visitantes, instándolos a tomar decisiones fatales como el suicidio. Los relatos mencionan ráfagas de aire, lugares extremadamente fríos en los pasillos, ruidos inexplicables y actividades sobrenaturales como luces, televisores y grifos que se encienden y apagan por sí solos. Gente que han notado cómo las tocan o empujan. Incluso se oyen conversaciones y susurros en habitaciones vacías. El fantasma de Thomas Wolfe, que se manifiesta en el 8º piso, ha causado problemas con las luces, y el sonido de una antigua máquina de escribir puede oírse en ocasiones. Finalmente,
El nivel más bajo del edificio parece albergar la figura de una mujer rubia en ropa antigua que se ve reflejada en los cristales de las puertas, acompaña a los huéspedes hasta la recepción antes de desvanecerse. Según informes verificados de un medium, también está el fantasma de Larry, es ansioso y no deja de hablar. Según él, hay algo subterráneo, un poder, que está ahí mucho antes de que se construyera el hotel. Los fantasmas abundan en este lugar, hay quienes aseguran no solo haberlos visto, sino haber conversado con ellos. Con frecuencia se escuchan pisadas, gritos desgarradores, ruidos extraños, música de otras épocas, peleas, brisas extrañas. Hay luces que se encienden y se apagan solas. O un elevador que se detiene en el primer piso sin que nadie lo haya llamado. Muchos huéspedes aseguran haber sentido tales presencias sobrenaturales en sus propios cuerpos, cosas muy sutiles, una especie de estática o como si algo invisible le tocase la piel. En resumen, el Hotel Chelsea es un lugar lleno de historias intrigantes, tragedias y fenómenos paranormales que lo han convertido en un punto focal de interés para los amantes de lo sobrenatural y la historia de Nueva York. Los relatos de experiencias paranormales, avistamientos y eventos inexplicables siguen atrayendo a quienes buscan adentrarse en su enigmática historia.